Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a contestar una pregunta de examen del año 2020. El enunciado de la pregunta es este que tenéis aquí. Se trata de un problema de genética molecular en el que tenemos que trabajar con secuencias. Los conceptos previos que tenéis que dominar son la estructura y la función de los ácidos nucleicos, replicación, transcripción, traducción. Como siempre, vamos por partes. A modo de recordatorio, os recuerdo que en la estructura del ADN, que se trata de dos cadenas de polinucleótidos antiparalelas, complementarias y en doble hélice, la complementariedad de las bases, la unión de las bases entre ambas cadenas, se realiza tal y como estáis viendo aquí. La guanina se va a unir a la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno, mientras que la adenina se va a unir a la timina mediante 2 puentes de hidrógeno. ¿Vale? Los puentes de hidrógeno eran los responsables de dar estabilidad a las dos hebras en la unión. El apartado A del ejercicio nos pide que determinemos la secuencia de las dos hebras del fragmento de ADN del que proviene este ARN mensajero. Es decir, lo que nos dan es una secuencia de ARN mensajero. Fijaos que tenemos uracilo, ¿vale? Que haya uracilo ya nos está indicando que se trata de una molécula de ARN, porque en el ARN no hay timina. Y el uracilo solamente está presente en el ARN. El ADN no tiene uracilo. Bueno, pues con esta secuencia de ARN mensajero hay que determinar la secuencia de ADN de la que proviene, ¿vale? Acordaos que el ARN mensajero proviene de una secuencia de ADN mediante el proceso de transcripción. Y después nos pide también que demos la secuencia de aminoácidos. Aquí en verde os he colocado la secue'ncia de ARN mensajero que nos da el problema. La dividimos en codones, ¿vale? Que son grupos de 3 bases, ¿de acuerdo? La vamos a colocar en sentido 5', 3'. Nos piden también que indiquemos las polaridades, es decir, que indiquemos los extremos 5' y 3' y en la secuencia de aminoácidos los extremos amino y carboxilo. Para poder saber cuál es la secuencia de ADN de la que procede este ARN mensajero que nos dan, lo que tenemos que hacer es recordar cómo son las reglas de complementariedad de bases. En el ADN, adenina con timina, timina con adenina, citosina con guanina y viceversa. Aquí lo que estamos haciendo, fijaos que es una transcripción inversa, porque claro, nos dan el ARN mensajero y nos piden que averigüemos, que demos la secuencia de ADN, o sea, estamos haciendo una transcripción pero al revés. Por lo tanto, el apareamiento de bases va a ser tal y como lo veis aquí. Yo las bases, cuando vea en el ADN, cuando hay una adenina en el ADN, en el ARN mensajero habrá un uracilo. Timina en el ADN va a determinar adenina en el ARN mensajero, citosina, guanina y guanina, citosina. Entonces, la secuencia sería esta que veis aquí. Esta es la hebra de ADN de la que procede el ARN mensajero que nos dan, ¿vale? Esta de aquí. Fijaos que cuando tenemos un uracilo en el ARN mensajero va a aparecer adenina en el ADN y el resto, pues cuando aparece citosina hay guanina, cuando aparece guanina hay citosina y cuando aparece adenina tenemos timina, ¿sí? En estos ejercicios siempre mucho cuidado, no, porque si os confundís en una de las bases ya estáis fastidiando todo el ejercicio. Esta es la cadena de la hebra de ADN de la que procede el ARN mensajero que nos están dando, pero en el ADN tenemos dos cadenas. Entonces nosotros una vez que tenemos esta cadena de la que procede el ARN mensajero que nos dan, a la que llamaremos hebra molde, lo que hacemos es averiguar cuál es la secuencia de la otra cadena, de la otra hebra de la molécula de ADN, porque en el ADN tenemos dos cadenas, aplicando la complementariedad de bases, esta de aquí. Entonces, cuando hay adenina aparece timina, guanina con citosina, citosina con guanina y timina con adenina. ¿Vale? Sencillo, no tiene, si no os liáis aquí con esto es muy sencillo. Recordad siempre que en el ARN no hay timina y durante la transcripción la adenina que hay en el ADN se va a transformar en uracilo. Y cuidado porque aquí lo estamos haciendo al revés. Tenemos ya la cadena de ADN de la que procede la secuencia de ARN mensajero que nos están dando. Entonces, tenemos que averiguar ahora la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos va a surgir por la traducción de este ARN mensajero en los ribosomas, ¿vale? Este es el ARN mensajero que nos dan, esta es la secuencia de aminoácidos que nos aparece. Acordaos que la cadena de ARN mensajero se traduce en el ribosoma en sentido 5', 3', por eso ya nos lo da el ejercicio, en sentido 5', 3'. Si nos lo diesen al revés, lo cambiaríamos, ¿vale? Poner siempre el extremo 5' aquí, el extremo 3' aquí.
El ribosoma, el sentido de avance es de izquierda a derecha, tal y como está colocado, y lo que hacemos es utilizar las tablas del código genético. Nos dan esta tabla de aquí, pero nos podrían dar también el esquema redondo. Las tablas del código genético son muy sencillas de utilizar, entiendo que ya sabéis usarlas, y lo que haríamos sería, nos vamos al primer codón, el primer triplete de bases en el ARN mensajero, UUC, uracilo, uracilo, citosina. Bueno, pues primera base, uracilo. Segunda base, uracilo. Y el codón UUC es este de aquí. Os he puesto unos colorines aquí para que los localicéis, ¿vale? Este color de aquí está el codón correspondiente, y este codón codifica fenilalanina. Pues el primer aminoácido sería fenilalanina. El siguiente, GCC, estaría aquí. Alanina. El siguiente, AAU, estaría aquí. Asparagina. El siguiente sería la valina, y así con todos. Esto es muy sencillo, son muy sencillas de utilizar, estas tablas del código genético. Os recuerdo, el código genético, que ya hemos hablado de él en el vídeo correspondiente, acordaos que tenemos degeneración pero no ambigüedad. Eso quiere decir que, por ejemplo, para un aminoácido concreto hay más de un codón codificando. Por ejemplo, la fenilalanina está codificada por estos dos codones de aquí. Eso es lo que significa que el código genético esté degenerado, pero no hay ambigüedad. De forma que un codón concreto solamente codifica un aminoácido. El codón UUC solamente va a codificar para la fenilalanina, ¿vale? Entonces hay ambigüedad, pero hay degeneración, pero no hay ambigüedad. Bueno, pues ya tenemos la secuencia de aminoácidos correspondiente a la secuencia que nos han dado, ¿vale? Si esto, aquí el único error es que haya algún despiste que os fastidie la colocación de alguna base nitrogenada o de algún aminoácido. Si lo hacéis con calma y si tenéis claros los conceptos previos, no deberíais tener ningún problema. Son sencillos estos ejercicios. Bueno, pues aquí tenemos un resumen de las secuencias. Esta es la cadena de ADN. Tenemos una hebra molde, que es la que se transcribe para originar el ARN mensajero, ¿vale? Y luego tenemos la proteína correspondiente, la cadena de aminoácidos a la que da lugar por traducción. ¿Qué es lo que pasa? Nos piden que indiquemos las polaridades y ya tenemos los extremos 3' y 5' indicados en el ARN y en el ADN, pero nos falta colocar los extremos amino y carboxilo en la cadena polipeptídica. Entonces, ¿dónde ponemos nosotros? Eso es el extremo amino y el extremo carboxilo. Una cadena polipeptídica siempre tiene un extremo amino y un extremo carboxilo. Debéis recordar que la proteína, el polipéptido que se está sintetizando en la traducción, va a crecer porque se están añadiendo aminoácidos al extremo carboxilo. Es decir, que la proteína crece en sentido amino, del extremo amino al extremo carboxilo. Y por lo tanto, si nosotros decimos que se produce en la hebra molde, que es esta del ADN, da lugar por transcripción a este ARN mensajero. Y luego este ARN mensajero tiene lugar en él la traducción desde el extremo 5' al extremo 3'. Si el crecimiento se produce así, en este sentido de izquierda a derecha, pues entonces lo que tenemos que colocar es el extremo amino aquí y el extremo carboxilo aquí. Y con esto ya tendríamos toda las polaridades de las moléculas indicadas. En los ácidos nucleicos indicamos extremos 5' y 3', y en las cadenas polipeptídicas extremos amino y extremos carboxilo. Tenemos ya respondido el primer apartado de la pregunta. Nos vamos al segundo. El segundo apartado es este. Dicen, el ARN mensajero del apartado anterior codifica un fragmento de un polipéptido. Si en una célula aparece una variante de este fragmento polipeptídico que contiene una lisina en la posición 3 de la secuencia, escribir las posibles secuencias de bases del ADN que pudieron originar la nueva variante. ¿Qué tipo de mutación pudo provocar la modificación? Bueno, pues fijaos que nos está indicando el problema que tenemos una mutación en la posición 3 de la secuencia. En el ARN mensajero que nos han dado, en el tercer codón, vamos a tener una modificación. Y esa modificación, esa mutación que se va a producir, va a codificar para el aminoácido lisina. Como en el ejercicio nos dan la tabla del código genético, yo lo primero que hago es comprobar cuáles son los codones que codifican lisina. Y son estos dos de aquí, AAA y otro codón que es AAG, ¿vale? Pues entonces, para el aminoácido lisina, en el ARN mensajero tiene que haber este codón o este de aquí. La mutación nos va a provocar que aparezca esto o esto, cualquiera de los dos, en el ARN mensajero.
No sabemos cuál de las dos, pero una de estas dos, ¿vale? Porque son las que provocan la aparición de lisina. Esto que tenemos aquí es ARN mensajero. Entonces, tenemos que utilizar los conocimientos que tenemos de cómo se aparean las bases nitrogenadas para razonar que si en el ARN mensajero yo tengo este codón AAA, luego en el ADN correspondiente del que procede, lo que voy a tener es TTT, porque la adenina se aparea con timina en la transcripción, ¿vale? Y si en el ARN mensajero yo tengo este codón, el triplete que va a haber en el ADN correspondiente del que procede va a ser TTC. Por lo tanto, en el ADN se va a producir una mutación que va a dar lugar o a este triplete o a este triplete, que cuando se transcriban originarán este codón o este codón, que cuando se traduzcan supondrán la aparición de lisina en la cadena polipeptídica que se está formando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la cadena de ADN del ejercicio que me dan, esta es la cadena de ADN tal y como me la da el ejercicio. El ejercicio me daba realmente el ARN mensajero, pero nosotros hemos deducido en el primer apartado cuál es el ADN del que procede. Y decíamos que la hebra molde que se transcribe es esta primera de aquí. Como la mutación se produce en el tercer codón, en posición 3, primer codón, segundo codón, tercer codón, este es el triplete original del ADN sin mutación. Cuando se produzca la mutación, tiene que aparecer después de la mutación o este triplete o este de aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Cambiamos de esto a esto o a esto. Entonces, el cambio que se produce, la mutación que se produce, lo que nos hace es cambiar del triplete TTA a TTT o a TTC. Por lo tanto, lo que cambia, fijaos, es la última base del triplete. Y o sea, la mutación que se produce es o adenina por timina o adenina por citosina. ¿Vale? Posición 3, tercera base del tercer codón. Esta mutación nos piden indicar qué tipo de mutación pudo provocar la modificación. Bueno, es un cambio de base, ¿vale? Es una sustitución que no nos cambia la pauta de lectura, porque fijaos que los codones siguen siendo tal y como, quiero decir, los codones, la mutación no afecta al resto de los codones, solamente se produce un cambio en un codón concreto, el resto de codones sigue como está, no hay cambio en la pauta de lectura, es una sustitución de una base por otra. Y cuando se produce una mutación puntual en un nucleótido que cambia una base por otra, lo que podemos tener es o una transición o una transversión. ¿Vale? Entonces, acordaos, las bases púricas son la adenina y la guanina. Las bases pirimidínicas son la citosina y la timina. Hablamos de transición cuando se cambia una base púrica por otra base púrica o una base pirimidínica por otra base pirimidínica. Y hablamos de transversión cuando el cambio de base es de púrica a pirimidínica o viceversa. En este caso, ¿qué tenemos? Se nos cambia o adenina por timina. Tenemos o esto, no sabemos cuál de las dos, pero es una de estas dos. Se nos cambia adenina por timina, esto sería cambiar una base púrica por una pirimidínica, o la otra opción es que se nos cambia adenina por citosina. Y es la misma situación, cambiamos una base púrica que es la adenina por una base pirimidínica que es la citosina. Por lo tanto, estamos ante una transversión. ¿De acuerdo? Sería nuestra mutación, es una mutación puntual que no afecta a la pauta de lectura y es del tipo transversión, porque nos cambia una base púrica por una base pirimidínica. Y con esto tendríamos ya perfectamente contestada toda la pregunta. Bueno, pues como siempre, espero que os haya sido un vídeo útil. Si me queréis comentar algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.